Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es miércoles 29 del mes de enero. Vamos a orar por cada una de nuestras intenciones. Por eso en este día quiero invitarte para que coloques cuáles son tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar en esta Eucaristía por la salud de Yerlin Jacqueline Laínez, Nelson José Cepeda, Tatiana, Gladys Ofelia Vázquez, Antonio Retama Martínez, Miguel Barrón, Pancho Sotelo, Juan Carlos Delgado, Yolanda Milán, José Najera, Ana Julia Rivera, Yesenia Santini, Areli Labrador, Kenia Miguelina Estrella Batista, Edelmira Beatriz González Angulo, Ronald Gabriel Huerta, por el embarazo de Catherine Bautista, por Eustargio Retama, por la familia Oraca Martínez, en misas gregorianas, por las benditas almas del purgatorio, Teresa de Jesús Mar Hernández, Walter Urgiles, Ruperto Medina, Manuel y María Guadalupe López, José López, Alba Marina Gómez de Cáceres, Francisco Javier Santini, Francisco Santini Arroyo, Juan Antonia, Jacobo de Peraza, Wendy Damián, César Augusto Chitiva Enciso, Lina Pérez, Porfirio Ramón, Miguel Oswaldo Velasco Sánchez, Gaudis Hernández, José María Heredia, José Manuel Gutiérrez, Pedro Pablo Ramírez Roa, Oscar Sotelo, Juan José Isabelino Medina, María de Medina, Antonio José Pérez, María Justina Torres, Alia del Carmen Maldonado, Edita Rosa Pérez, Jesús Manuel Pérez, Carmen Rosa Medina. Con estas intenciones y con la que ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra. Canten al Señor, hay brillo y esplendor en su presencia y en su templo, belleza y majestad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así como una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 109. Tú eres sacerdote para siempre. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Todos, tú eres sacerdote para siempre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron. Por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes
Se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les digo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la verdad son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que recibieron la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día miércoles. Hoy el Evangelio está de verdad maravilloso. Se explica por sí solo. Solamente hoy voy a dar pequeños, digamos, ejemplos bíblicos de lo que nos dice la palabra de Dios. Pero hoy, qué mayor explicación del Evangelio que la que nos ha dado el mismo Señor Jesucristo en torno a esta palabra de que el sembrador salió a sembrar la semilla. Fíjense, algo interesante, ¿no? Dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? ¿Cuántas veces no comprendemos la palabra de Dios por una simple y sencilla razón? Porque no nos hemos convertido, porque no nos guía el Espíritu Santo, porque a la gente les guía el espíritu de Satanás, pero no el Espíritu Santo. Por eso mucha gente no comprende la palabra de Dios, por eso mucha gente comienza a blasfemar, comienza a hablar mal de la iglesia, comienza a hablar mal de Raimundo y todo el mundo, porque no tiene la fuerza del Espíritu Santo para conocer la verdad, para comprender la verdad, para amar la verdad y para mantenerse firme en la verdad. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Los granos de la vereda, los granos que cayeron en el camino, son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás. Sí, esto me parece, por ejemplo, a aquellos católicos que van a misa, están en misa, escuchan la palabra de Dios, pero cuando sale de misa viene Satanás y les dice, ustedes sí son bobos, que metidos en la iglesia. Sí, ¿verdad? Uno ahí escuchando a ese cura, vino Satanás y le robó, automáticamente le robó la palabra de Dios. Esos son, dice la palabra de Dios, los granos que caen en el camino. Son aquellos a quienes se siembran la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Se la roban, se la llevan. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Aquí hay un detalle. El primero, algunos Satanás fácilmente, rápidamente, automáticamente tiene la forma y la manera de cómo robarles la palabra de Dios. Algunos, porque no todos o no en todos actúa Satanás de la misma manera. En algunos, Satanás sabe que eso es rapidito.
Satanás sabe que eso con decirle, ¿para qué está metido en la iglesia? Los curas son esto, la iglesia es esto, y una vez se llevó la palabra Satanás, se la robó, se la quitó y le sembró lo que Satanás quería. Y eso que le sembró Satanás, eso sí tiene raíces profundas. Eso que le sembró Satanás en su corazón, eso sí cuesta después sacarlo. Después sí cuesta limpiarlo. Después sí cuesta sacar todo eso. ¿Por qué? Porque Satanás, donde entra, es como un cáncer. Se enquista y queda ahí. Se mete ahí fuertemente y queda allí. Oiga, tenga cuidado. Tenga cuidado si usted es uno de esos que Satanás con la primera cosa que le diga, le roba de una vez la semilla sembrada del Señor. Le roba de una vez la palabra de Dios. Cuidado. Sí, porque hay algunos católicos tontos y atolondrados que se dejan robar la paz del Señor, se dejan robar la verdad del Señor simplemente por razonamientos humanos. Porque viene Satanás y le dijo, pero es que usted no ve que los curas son unos enfermos. Sí, porque Satanás le va a enseñar a usted que la iglesia es del cura y si el cura es un enfermo, los demás son enfermos. Satanás no quiere que usted comprenda y entienda que la iglesia es de Dios y que dentro de la iglesia de Dios hay santos, pero también hay pecadores, que dentro de la iglesia de Dios, quienes vamos a la iglesia y buscamos al Señor, somos pecadores. Así de sencillo. Así que no deje que Satanás le robe la semilla de la palabra de Dios. Eso es como a nosotros los sacerdotes. A nosotros los sacerdotes Satanás fácilmente nos puede hablar y nos puede decir, ¿para qué le celebra la misa a la gente si la gente no cambia? ¿Para qué le celebra la misa a la gente si la gente sigue siendo la misma porquería? Pero uno cuando está claro y firme en la fe, uno sabe que uno celebra la Eucaristía, primero porque es un mandato de Dios, segundo porque allí está la presencia real del Señor y tercero porque en cada Eucaristía nos alimentamos del Dios vivo y verdadero. Y de ahí en adelante muchísimas cosas más. Hay que prestarle atención a lo que diga Satanás. A palabras necias, queridos hijos, oídos sordos. Así de sencillo. Segundo, los inconstantes. Satanás tiene el grupo de los que le roba la palabra de Dios con cualquier tontería. Pero también tiene el grupo de los que son inconstantes. Oiga, dice, y vamos a utilizar la Sagrada Escritura también para terminar de argumentar. Oiga, dice la palabra de Dios. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso. ¿Cuántas veces el corazón está lleno de esas piedras de la vida? Pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y cuando surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Sí. Estos que son inconstantes son aquellos católicos atolondrados que cuando viene el demonio vestido de protestante y le dice, católico ignorante, católico tonto, católico idólatra, ¿no ve que la Biblia dice en Éxodo 24 que no hay que tener imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, católico? ¿Usted no sabe que hay que eliminar las imágenes, que hay que quemarlas, que hay que destruirlas? Y usted como católico que es inconstante porque no va a misa, es inconstante porque no aprende la sana doctrina, es inconstante porque un día fue a misa, otro día no, un día fue a curso bíblico, 10 días no fue más y así sucesivamente, se dejó llevar por Satanás tonto. Sí, porque son personas tontas. Si el mismo Dios mandó a realizar imágenes, ¿qué mandó a colocar Dios al frente del templo? Díganme, ¿qué mandó a colocar Dios? 2 querubines y de 5 metros de alto. Imagínense la altura que tenían. Cuando terminaron el templo, mandó a colocar el Señor en todas las paredes del templo, a esculpir ángeles, a esculpir imágenes, todo eso lo mandó a hacer Dios. El problema es cuando la gente confunde la imagen con la idolatría. La idolatría es tener un Dios distinto al Dios vivo y verdadero. En cambio, nosotros los católicos estamos firmes en nuestra fe. ¿Qué profesa nuestro credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Como dice San Juan capítulo 1, todo fue creado por Él y para Él. Sin Él nada subsiste.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, porque nosotros creemos en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido, como dice Lucas, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, que es siempre virgen, porque para Dios nada es imposible. Y así sucesivamente. Por eso, católicos, no sean constantes. Mire, dice la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Oiga lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Para los que son inconstantes, escuche. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Sí, porque hay algunos que son inconstantes por causa de la palabra, claro que sí. Hay gente que es inconstante, hay algunos puntos que son difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente. Claro que sí, y voy a poner un ejemplo, el que siempre me encanta, la Eucaristía. ¿Qué dicen los protestantes? Esto es un simbolismo. Esto no es el cuerpo de Cristo. Esto simboliza, esto representa, esto no es, esto representa, es una representación. Y cuando la Biblia nunca dice, el Señor dijo, esto simboliza mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. No, no, no. El Señor lo que dijo en San Mateo 26, 26 y en el Evangelio de San Lucas 22, dice, tomó pan. Y Primera de Corintios, Pedro lo vuelve a repetir, capítulo 11, versículo 23 en adelante, que el Señor Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Oiga, Jesús no dijo simboliza, Jesús no dijo representa, pero ¿qué dice la palabra de Dios que hemos escuchado? Dice fácilmente, dice que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Ellos dicen, no, son los católicos que dicen que eso es el cuerpo de Cristo. Eso son mentiras. Oiga, pero si lo dijo el Señor. Si Jesucristo edificó una sola iglesia, no entiendo por qué hay católicos tan tontos y atolondrados que salen detrás del pastor Petronilo, de la pastora Petronila, del pastor Teodoro, de la pastora Teodora, si van detrás de ellos, porque el Señor sí, a ellos sí les habló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí le dijo a ellos que edificaran una iglesia, porque esa iglesia católica, esa iglesia se corrompió. Jesucristo mío, Señor, ten misericordia de este pueblo. Perdona las ignorancias de muchos católicos, que yo sé que me escuchan, y muchos protestantes yo también sé que me escuchan, y se los vengo a decir claramente. ¿Cómo se va a corromper la obra de Dios? ¿Cómo? ¿Acaso Satanás va a poder más que Dios? ¿Acaso Satanás va a poder o va a tener más poder que el Señor? Que dentro de la obra de Dios, que dentro de la iglesia se infiltra Satanás, claro que sí. ¿Quién dijo que no? Si en el mismo grupo de los apóstoles que andaban con el mismísimo maestro se fue capaz de infiltrarse Satanás. El único detalle es que Satanás no pudo destruir la obra que Dios estaba realizando en ese momento, que era dar su vida por nuestra salvación. ¿Cuántas veces no intentó Satanás? ¿Cuántas veces no se le acercó Satanás? Cuando se le acercó Satanás saliendo del desierto, le dijo al Señor, lo tentó, le hizo todas las tentaciones, pero el Señor se mantuvo firme. Cuando el Satanás, el demonio, se le presentaba al Señor en los endemoniados, en todas esas personas que estaban poseídas por los demonios, ¿qué hacía el Señor? Les hablaba con autoridad. ¿Qué hizo Satanás? Se infiltró con uno de los más cercanos al Señor, Judas, porque el que tenía la bolsa del dinero era de los más cercanos al líder, era de los más cercanos al dueño, era de los más cercanos al jefe. Judas era uno de ellos, tenía la bolsa y Satanás se apoderó de Judas.
se apoderó de Judas y quiso destruir la obra del Señor. Es más, hasta en el mismo Pedro, porque el Señor le dijo a Pedro, después que él le dijo que nadie lo permita, no sé qué, el Señor le dijo, el Señor, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Claro que sí, Satanás se infiltra, pero jamás Satanás podrá destruir la obra del Señor. ¿Cuántos años tiene esta obra creada por Dios que se llama Santa Madre Iglesia, Iglesia Universal, que San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, llamó católica, porque donde está nuestro Señor Jesucristo está la Iglesia católica? ¿Y cuántas veces Satanás ha tratado de destruir la obra del Señor? ¿Cuántas veces Satanás ha tratado de destruir la iglesia y no ha podido? Nosotros los curas y la gente, todos en definitiva, todos, como dice 1 San Juan capítulo 1, versículo 8, todos somos una cuerda de pecadores, todos, claro que sí, que en este camino de la iglesia lo que hacemos es tratar de buscar nuestra santidad, tratar de llevar una vida acorde a lo que el Señor nos está pidiendo, tratar de acercar nuestro corazón al Señor, tratar de agradar al Señor con nuestra vida, escuchando su palabra, poniéndola en práctica, siendo constante, no inconstante, sino constante, siendo perseverantes, y que nadie venga con filosofías dañinas e interpretaciones torcidas a tratar de destruir la vida que tenemos con el Señor. Así de sencillo. Lo que pasa es que hay algunos católicos que viene Satanás, vuelve otra vez Satanás, son inconstantes. Satanás sabe que nunca van a misa, Satanás sabe que va a misa en Semana Santa, va a misa en diciembre, va a misa en las misas patronales. No entiendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Venezuela, México y todos los países del mundo siempre tienen una advocación mariana hermosa. Venezuela, por ejemplo, tiene Nuestra Señora de Coromoto, tiene a la Virgen de la Divina Pastora, donde se reúnen tantísima gente. En México tiene la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero vamos a hacer una pregunta: ¿cuántos católicos solamente van el puro día de la Virgen? No más. El resto del tiempo no tienen tiempo para el Señor, y ese día casi que se esbaratan por tratar de tocar la imagen. Eso es ser católicos fariseos, eso es ser católicos hipócritas, eso es ser católicos mentirosos, eso es ser católicos vagos. Así de sencillo, que se acuerdan del Dios Todopoderoso y de su Madre, la Virgen María, un solo día. Es como aquellos católicos que van a misa cuando hay un muerto y se acuerdan, ay, nos vamos a morir. Y el resto del año hacen con su vida la propia desgracia. Están muertos en vidas, que nunca van a misa, que no quieren obedecerle al Señor. En pocas palabras, que hacen lo que les da la gana. Así de sencillo. Y después andan por ahí todos enfermos, como dice Pablo. Por eso es que algunos viven todos enfermos, porque viven lejos del Señor, viven lejos de Dios. Padre, pero es que los que están cerca de Dios también viven enfermos. Claro que sí, porque también nos enfermamos. Pero hay una gran diferencia, que muchas veces el que está cerca del Señor y tiene una enfermedad, sabe que la puede ofrecer al Señor por el perdón de sus propios pecados, que tiene que cargar esa cruz y la carga con amor. Ese es el único detalle. Entonces, fíjense, dice: en la palabra hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con la demás escritura. Por eso dice aquí mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, queridos hijos, sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Que ese es el grave problema del protestantismo, que ellos interpretan la Biblia a como ellos le da la muy bien y real gana. No, señor, para eso está la obra que el Señor creó, que se llama iglesia. ¿Por qué? Mire lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Por si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo. O sea, no es la iglesia ni de Teodoro, ni de Pánfilo, no es la iglesia de aquel que llegó todo con la boca bien grande, todo jactacioso ahí, todo creyéndose, bueno, pues Dios todopoderoso, y entonces el Señor me ha revelado y el Señor me ha dicho que yo tengo que crear una nueva iglesia porque esa iglesia se corrompió. Ahí están los protestantes, ahí están John Smith, ahí están, por ejemplo,
Elena de White, ahí están, por ejemplo, Joseph Russell, todos estos vagos y sinvergüenzas que vieron en eso una oportunidad de poder agarrar a tontos ignorantes, a católicos mal formados, a católicos que están, como dice la misma palabra de Dios, inconstantes, católicos que con cualquier tontería Satanás es capaz de llevárselo. Ahí esta gente agarró a esos vagos y dijo, pues vamos a edificar iglesias. Dígame, ese es el de los mormones. Es que el Señor me trajo unas planchas, me mostró unas planchas. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? No, se las llevó porque el único que quería que las viera era yo. Ay, Dios mío, Señor, bendito Jesús, creo. ¿Ah? Oiga, dice la palabra de Dios. Dice, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia. ¿De quién? Del Dios vivo. O sea, no es la iglesia. Mire, así Satanás mande 300, 400, 500,000 demonios a tratar de destruir la iglesia. No podrá, porque la iglesia es del Dios vivo. Y luego dice, pilar y base de la verdad. Por eso nadie puede interpretar la Biblia por cuenta propia, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. No, Señor, para eso está la Santa Madre Iglesia. Para eso está la iglesia. ¿Qué ha pasado con toda esta gente que ha malinterpretado la palabra de Dios o la ha interpretado por cuenta propia? Han caminado directico a la destrucción, han caminado derechito a la condenación, y detrás de ellos a todos esos católicos ignorantes, a todos esos católicos que ante el primer problema, ante la primera adversidad y ante la primera dificultad abandonaron al Señor. ¿Recuerdan el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo? Vamos a ubicarlo aquí rápidamente. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo, vamos a leerlo del 61, del 60. San Juan 6, 60, escuchen. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Sí, porque hay gente que no les gusta que uno les hable duro. Pero míreme la cara de preocupación. Yo estoy muy preocupado por eso. A mí me da igual si le gusta bien y si no, pues hasta luego el amigo, ¿sí? Total, yo no estoy aquí para agradar a ninguno, yo estoy para explicar la palabra del Señor. Luego dice, escuchen, dice, al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? Sí, en estos días se me pusieron molestos algunos porque en una predicación les dije que hay algunas personas que parecen doña Gertrudis o doña Teodora o doña Pánfila, como quiera, póngale el nombre que usted quiera. Sí, doña Gertrudis, que en la iglesia lo quiere hacer todo. Se ponen bravos cuando uno les habla duro. Sí, porque resulta que doña Gertrudis está en la pastoral juvenil, está en la pastoral social, está en la pastoral de la salud, está en la pastoral de Cáritas, está en el pastoral de ministros, está en la pastoral de lectores, está en la pastoral que limpia la iglesia, está en la pastoral de la cofradía, está en la pastoral del consejo económico, está en todas las pastorales. Doña Gertrudis tiene que estar metida en todas las pastorales. Ni lava ni presta la batea. Así de sencillo. O sea, esa persona se cree indispensable. Sin ella no podrá funcionar la iglesia. Hágame usted el favor. El día que usted se muera, tiene otro y punto. Lo que pasa es que no hemos comprendido que en la iglesia debemos estar simplemente para servir al Señor. Y para servir al Señor en algo específico. Yo como sacerdote, ustedes como laico, si usted está en la pastoral familiar, pues sirva bien en la pastoral familiar. No se metan en todas las pastorales del mundo. Ay, porque para que digan, mire, doña Gertrudis en todas las pastorales, ella colabora, ella es metiendo el hocico en todas las pastorales. No, Señor, en una sola y punto. Sirva bien y hágalo bien y ya está. Eso es todo. Oiga, dice la palabra de Dios, al escuchar cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. Este lenguaje es muy duro. La palabra de Dios dice, el Señor le dio a algunos ciertos dones, algunos el don de la profecía, el otro el don de la fe, el otro el don de leer la Biblia, el otro el don de interpretarla, así sucesivamente a cada uno del Señor nos da ciertos dones. Ciertos dones. Lo que pasa es que muchos, por querer figurar, el figurismo,
que es un grave problema, un grave pecado dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. El figurismo, están metidos en todos. Tienen más puestos que un bus, que un autobús. Dice, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban sus discursos y le dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Ese es el problema, que dentro del grupo siempre hay quienes no creen. Hay en el grupo siempre quienes creen creer lo que a ellos les da la gana. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabe. Usted no se preocupe. Jesús sabe todo. Jesús lo sabe todo. ¿Y quién lo iba a entregar? Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Sí, porque hay mucha gente que ante un problema, ante una, ay, me fui de la iglesia. ¿Por qué? Porque el padre me regañó. Ay, me fui de la iglesia. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué se retiró de la iglesia? Ay, porque el cura de mi parroquia se enamoró. Pues sí, es un hombre, ¿no? Es un hombre. Y bueno, descubrió que su ministerio sacerdotal no lo iba a servir de la mejor manera. Decidió dar el paso y consagrar su vida de otra manera. Porque a la gente se le olvida que el sacerdote, antes de ser sacerdote, es un hombre. A eso se le olvida mucho a la gente. Que cometemos errores, que tenemos fallas, que tenemos debilidades, que caemos, que pecamos. Claro que sí. Ojalá pudiéramos ser santos toda una vida. Ojalá. Pero en cualquier momento siempre vamos a tener tentaciones. Dice el mismo Señor, dice la palabra de Dios en la carta de Pedro, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanles firmes en la fe. Resístanles firmes en la fe. Así de sencillo. En estos días alguien me decía, alguien no se me acercó y me decía, no, yo no comparto eso de que un cura se tome una cerveza, por ejemplo. Y le digo yo, pues yo tampoco comparto que un laico como usted se tome una cerveza. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Si los dos estamos llamados a ser santos, si la vocación nuestra es la santidad, usted tiene que ser santo y yo tengo que ser santo. Pero antes que usted me critique a mí, usted tiene que ver cómo está su vida. Por eso el Señor dice claramente en la palabra de Dios, antes de revisar la basurita del ojo de tu hermano, revisa primero la viga que está en el tuyo. Y se quedó callado. Que como ustedes saben muy bien, yo no tengo pelos en la cabeza, mucho menos en la lengua, señores. Así de sencillo. Porque hay gente que todo lo ve como pecado. Una mente, eso se llama en la moral. Hay 4 tipos de conciencias, ¿no? Y esa conciencia que todo lo ve como pecado es la conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa. Una conciencia que cree que todo es pecado. Pero pecado para los demás, para él no. ¿Sí? Vago y sinvergüenza. Entonces, escuche, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, a los 12 apóstoles, ¿quieren, se los voy a decir en venezolano, ¿quieren largarse ustedes también? Ahí está la puerta, lárguense, váyanse. Así de sencillo. ¿Quieren marcharse? Váyanse. Y oiga, Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, los inconstantes, cuando surge un problema o una contrariedad a causa de la palabra, se dan por vencidos. Yo sabía, ese cura tenía pinta de que se iba a retirar. Yo sabía, mire, los desastres. Y ante cualquier cosa, de una vez abandonan la barca. ¿Sí? Cuando la barca se está hundiendo, saltan los que no tienen fe, los que no creen.
Luego viene el tercer grupo, los preocupados. Primera de Pedro 5:7. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Oiga, dice, los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Ejemplo sencillo. Muchos venezolanos eran católicos asiduos cuando estaban en Venezuela, asiduos, católicos de misa constante, de misa dominical, ayudaban en un grupo apostolado, todo lo demás. Por circunstancias de nuestro país que ustedes conocen muy, pero muy perfectamente bien, y quiero aprovechar para agradecer de manera especial a todas las personas que siempre están pendientes, siempre están colaborando, siempre nos están ayudando. Hay personas que me escriben para decirme, padre, entendemos la situación de su país, ¿en qué le puedo colaborar? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? En estos días una persona me escribió, no la tenía registrada, nunca me había escrito ni nada, sino simplemente me mandó una imagen, una captura con una transferencia a una cuenta. Me dijo, padre, lo sigo por las redes sociales y quiero darle esta pequeña donación para que usted se compre lo que usted quiera o lo que pueda comprar en su país con eso. Y de verdad que yo sé que esa persona todos los días escucha la misa y te quiero agradecer con la mano en el corazón. Gracias por esa hermosa ayuda. Dios le pague, Dios le bendiga, Dios le multiplique, porque cada granito para nosotros es valioso, es importantísimo. Así que muchísimas gracias. Y esto no lo hacemos nosotros por amor al dinero. No, Señor, mire, yo le sirvo a la gente con mucho amor y con mucho cariño y lo hago con todo el amor del mundo. Así de sencillo. Mire, en mi parroquia hay gente que me dice, padre, pero en otras parroquias uno va y quiere un matrimonio y vale tanto, un bautizo vale tanto. Y sí, yo lo entiendo, pero yo no sirvo para eso, no, Señor. Yo sé que hay normas que hay que cumplir dentro de la Santa Madre Iglesia, pero no, yo siempre creo y yo siempre confío en la providencia de Dios, y la providencia de Dios a mí nunca me ha fallado, nunca me ha fallado. A mí las preocupaciones de esta vida, como dice la misma palabra de Dios, la seducción de la riqueza, el deseo de todo lo demás, no invaden mi corazón. No. Yo soy de las personas que digo, si hoy tengo para comer, bendito sea el Señor. Y si no tengo para comer, pues bendito sea el Señor. Total, somos servidores del Señor y el Señor nunca nos va a abandonar. Y si quieren, leamos Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, versículo 25. Oiga, por eso yo les digo, no anden preocupados. Mateo 6, 25, no anden preocupados por su vida, con problemas de alimento, ni por su cuerpo, con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero ya les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? Qué poca fe tienen. Aquí está la respuesta. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Y volviendo otra vez, hay personas venezolanos que aquí en Venezuela eran muy asiduos
en la iglesia, asiduos a servir al Señor. Y ciertamente, vuelvo y repito, por la situación del país, se fueron del país, llegaron a otras tierras, a otros lugares. Dios les bendiga a todos los que le han abierto las puertas a mucha gente en otros países del mundo, y oramos por la situación de los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Hay mucha gente muy buena, trabajadora, realmente trabajadora, y que están siendo pues deportados, ¿no? Pues bueno, simplemente pedirle al Señor que haga su obra y que Dios tenga piedad y tenga misericordia, ¿sí? Pero cuando llegaron a estos países, se preocuparon tanto por tener allá lo que no tenían aquí, supuestamente, ¿no? Sí, y ciertamente hay mucha gente que no lo tenía, que se olvidaron de la fe. Se olvidaron de la fe. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Hombres de poca fe. ¿Qué poca fe tienen? ¿Qué poca fe? Mire, usted se va de su país donde era buen católico, llegue a otro lugar, no pierda la fe, no pierda el contacto con el Señor, no pierda lo estar cerca de Dios, no cambie las cosas de Dios por las cosas del mundo. Oiga, no anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Consejo de este día, se los vuelvo a leer. San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Consejo para ti en este día. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida, con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como uno de ellos. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados, ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. Y finalmente, no se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. No te alejes de Dios. No te alejes del Señor. Tercero, por fin los que recibieron la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Ojalá que tú seas esa tierra buena. Ojalá. Unos de 30, otros de 60 y otros del 100 por uno. Que la palabra de Dios caiga en tierra buena, que tienen que ser cada uno de nuestros corazones, y que demos abundantes frutos, frutos para la vida eterna. Amén. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. Y en esta ofrenda quiero colocar tu vida, tu familia, tu casa, tu hogar, todo lo que el Señor tiene preparado para ti, todo lo que el Señor te ha dado, lo quiero colocar en esta humilde ofrenda, en este humilde altar, para que sea agradable al Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero,
y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Acudan al Señor, quedarán radiantes, y sus rostros no se avergonzarán. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, suscríbanse en mi canal de YouTube y compartan todos los días la celebración de la Eucaristía. Gracias a todos los que
durante este tiempo nos han acompañado en la celebración de la Eucaristía de cada día. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Gracias a todas las personas que siempre nos han tendido la mano, nos han ayudado. Bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Queridos hijos, si alguna persona desea mandar a realizar sus intenciones en misas gregorianas, puede escribirme a mi WhatsApp. Aquí está mi número, más 58 426 170 2150. Escríbanme a mi WhatsApp, ¿sí? Y les incluiremos en las intenciones de misas gregorianas para este mes de febrero. Estamos culminando prácticamente el mes de enero. Vamos a dar inicio a un nuevo mes y por eso quiero invitarles para que envíen sus intenciones y podamos realizarlas durante los 28 días del mes de febrero. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada y que Dios Todopoderoso les bendiga siempre. Les saluda el Padre Eudis Medina.